Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión te enseñaré a realizar esta ternura de campana pensando ya en las navidades. Ocuparemos muy pocos materiales, así que veamos. Yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía en los colores Burdeo, que es un rojo bastante oscuro, e hilo color oro. Si usted desea utilizar otros colores, pues claro que sí puede hacerlo, e incluso puede utilizar la marca de hilo que prefiera. Dependiendo de la hilaza que usted elija, pues tal vez el tamaño de su proyecto pues sea más grande o más pequeño. Además, debe tener en cuenta qué gancho utilizar. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Además, vamos a ocupar tijera, agujita lanera y tan solo un poquitín de relleno. Es todo lo que necesitamos, así que si se ha animado a confeccionar este proyecto, nada, comencemos. Iniciemos realizando dos campanitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Utilizando la hilaza color oro, vamos a iniciar la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y colocar marcador. En la ronda número 2, trabajando en espiral, estaremos realizando 6 aumentos. En el primer punto de la ronda anterior, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Así continuaremos aumentando hasta completar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Así durante toda la ronda, un punto y un aumento y la acabaremos con 18 puntos. En la ronda 4 realicemos 18 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Acabada la ronda 4, así se verá su tejido, pero lo vamos a enderezar. Listo. Ahora, en la ronda número 5 estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Así, durante toda la ronda, 2 puntos y un aumento y la acabaremos con 24 puntos. Desde la ronda 6 y hasta la 10 estaremos realizando 24 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 10. Iniciemos la ronda 11 con 2 puntos bajos. 1 y 2 y le sigue un aumento. Vamos a estar repitiendo 2 puntos bajos y un aumento toda la ronda, un total de 8 repeticiones y esta ronda la acabaremos con 32 puntos. Precisamente en la ronda número 2 estaremos realizando 32 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 13 y última con un puntico deslizado y luego las repeticiones serán de una cadena y un deslizado. Una cadena, un deslizado. No necesita ajustar demasiado. Una cadena, un deslizado. Una cadena, un deslizado. Así durante toda la ronda. Es un detalle en el borde que le dará más volumen a esta campana en su terminación. Y cuando termine toda la ronda, pues voy a realizar un puntito deslizado justo en la base del primer punto deslizado que realizamos al iniciar esta ronda. Extraemos, he cortado la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para ahora asegurarla más y esconderla. Voy a retirarla hacia adentro y aquí dentro pues voy a asegurar y esconderla. Ahora voy a retirar también el marcador, ya no lo necesitamos y a esta campanilla le falta un detallito más y es esta bolita que cuelga. Bueno, pues vamos a realizarla. Las dos son exactamente iguales y por eso ya he adelantado una. Iniciaremos con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2, 6 aumentos trabajando siempre en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Vamos a continuar realizando aumentos hasta completar la ronda con 12 puntos. Y en las rondas 3 y 4 vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 12 puntos bajos más en la ronda número 4 y usted va a ir acomodando el tejido para ir formando esa bolita. Y cuando acabe la ronda número 4 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para cerrar y además realizar 8 cadenas. De hebra suficiente aunque le sobre. Vamos a extraerla y vamos también a retirar el marcador y entonces colocar agujita lanera. Comencemos el cierre y estaremos tomando como de costumbre las hebritas delanteras solamente, una de adentro hacia afuera, afuera hacia adentro y así sucesivamente todas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que iniciamos. Vamos a alar un poquito y digo solo un poquito pues voy a estar colocando un poquitín de relleno, mínima cosita, pero sí para que le dé esa formita bien redonda. Alamos bien fuerte y listo. Voy a retirar la aguja lanera. Para las siguientes cadenas esto haremos. Vamos a introducir del otro ladito y vamos a extraer esta hebra. Póngale mucha paciencia, ¿ok? Extrae la hebrita, ajusta y vamos a realizar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Extraemos y ajustamos. Y así nos habrá quedado. Para la unión vamos a colocar una vez más agujita lanera. Tomemos la campanita y vamos a voltearla. Y justo aquí pues vamos a asegurar lo más centradito posible. Vamos a hacer esta unión con puntadas. Puntadas y puntadas hasta que esté bien segura. Nudillo y escondemos un poquito la hebra. Cortamos el restante y volvemos a voltear la campanita y así se verá y de este modo pues tendremos listas ambas campanitas y ahora sí continuemos con los detalles. Para la unión de ambas campanillas con hilo de color oro vamos a iniciar un nudo corredizo y luego 30 cadenas. Ya que tenga listas 30 cadenas, vamos a realizar un punto bajo en la cadena número 5 que realizamos desde el inicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Justo en las 5 un puntito bajo. Y luego 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para unir a la campanita. Y es lo que estaremos realizando. Ahora vamos a unir cada extremo con cada campanita. Ya realicé la unión con una campanita y es bien sencillo. Este extremo me ha quedado un poquito corto, casi lo olvido, pero creo que es suficiente. Voy a introducir en el mismísimo centro del anillito mágico del inicio de la campana. Y voy a voltearla un poquito para que me resulte más cómodo. Halo bien hasta que tope con las cadenas y una vez aquí pues nada, voy a asegurar, tengo poquita hebra pero es posible asegurar con ella. Y una vez hecho esto,
Puede esconderla un poquito o dejarla así nomás. Ya de este modo pues habrá quedado unidita ambas campanitas. Vamos a realizar este lacito. Las indicaciones usted las verá utilizando hilazas de color rosa palo, pero siempre va a utilizar rojo si desea un resultado final como el nuestro. Así trabajaremos la técnica en punto tunecino. Estaremos iniciando con un nudo corredizo y tantas cadenas como de ancho usted prefiera. En esta ocasión voy a estar iniciando con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listas las 5 cadenas, estaremos trabajando en las 4 primeras, o sea, a partir de la segunda, insertamos y extraemos una lazada. Pasamos a la siguiente, insertamos y otra lazada. En la que sigue, otra, y en la última cadena, otra lazada. Vamos a tener 5 lazadas en el gancho. Ahora, tomamos una lazada y pasamos solamente por una. Luego tomamos lazada, pasamos por 2, tomamos por 2, tomamos 2 y una última vez. Y así tendremos lista la primera ronda. Para la segunda, vea cómo nos quedan estas lazadas. 1, 2, 3 y 4. En ellas estaremos trabajando. O sea, vamos a tomar esta lazada que tenemos así por enfrente. Estoy hablando de estas 4. ¿Vea? Bueno, vamos a tomar la primerita. Tomamos lazada y extraemos. Y así en las que siguen. Esta sería la segunda. La tercera. Y la cuarta. Tenemos 5 hebritas otra vez en el gancho. Tomamos lazada, pasamos por una, luego por 2, 2, 2 y 2. Y así habremos acabado la segunda ronda y así continuaremos las siguientes rondas. Insertamos tomando la hebrita que sigue, de esas que se forman en el frente, 1, 2, 3 y 4. Tomamos lazada por una y luego siempre por 2. Tomamos lazada por 2, tomamos por 2, 2 y 2. Volvamos a repetir. Tomando la siguiente hebrita, una lazada, 2, 3, 4. Tomo lazada por una, paso por 2, 2 y 2. Y así continuaré repitiendo exactamente lo mismo. Observe un poquito más. Vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo, tan largo como usted lo desee para su lazo. En mi caso, estaré realizando aproximadamente 10 pulgadas de largo. Una vez logre el largo deseado, recuerde en mi caso 10 pulgadas o lo que es lo mismo, unas 45 rondas, pues vamos a realizar una cadena a modo de asegurar. Corte la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Voy a esconder ambos extremos y vamos a preparar agujita lanera para formar el lazo. Así habrá quedado finalmente. Preste mucha atención. Este es un lado, una cara del tejido y así se ve y luego por otra se ve diferente. Me encanta esta parte.
así que vamos a buscar de que nos quede en la parte de enfrente del lazo. Coloque esta parte enfrente a usted y luego vamos a acomodar las otras dos puntas por detrás. Vamos a formar una cruz. En esta posición formaremos una cruz y que las puntas nos queden aproximadamente del mismo largo. Van a ser las puntas del lacito. Y luego esta pieza la vamos a acomodar encima. Así se ve por detrás una cruz y así por delante. Voy a sujetar un poquito con alfiler para que no pierda esa formita. Ahora sí. Preparemos una agujita lanera con una hebra del mismo color que usted esté utilizando. Voy a hacer un nudito en el extremo. Y ahora sí, nada más vamos a fijar lo que ya hemos formado con unas puntadas. He dejado una hebra bien larga de esta hilaza porque con ella estaremos formando el centro. Ya que hayamos sujetado y que no se nos va a deshacer el lacito, así se ve, pues con la misma hebra vamos a estar realizando el centro. Bien ajustadito y vamos a darle tantas veces como deseemos hasta que se vea bien bonito el centro, un poquito ancho, ¿verdad? Esto le va a dar la forma. En la medida que usted lo ajuste, se va a ver más centradito, o sea, más ajustadito el centro, perdón. Vea. Así se forma. Dele tantas veces como volumen usted desee, ¿verdad? En el centro. Y ya que tenga el volumen deseado, pues por detrás vamos a asegurar esta hebrita. Va a necesitar dejar la hebra larga solo si desea unir este lacito a alguno de sus proyectos. De lo contrario, simplemente puede cortarla. En esta ocasión he dejado la hebrita un poquito larga para entonces realizar la unión a la campanita y vamos a estar realizando esta unión precisamente donde hicimos el punto bajo de este cordoncillo, pues ahí vamos a estar haciendo la unión. Vamos a dar tantas puntadas como sean necesarias hasta que quede bien fija esta pieza al lacito. También lo puede hacer pegado si así lo desea, pero siento que va a quedar un poco más seguro si lo hago con costuras. De tantas puntadas como sean necesarias aquí detrás. Ya que esté seguro, pues vamos a cortar la hebra. Y listo, así nos habrá quedado este detalle de las campanitas con todo y su lazo. También podríamos fijarle un poquito más este lacito a las campanas y así como que se queda un poco más fija las puntitas. Espero y le haya gustado tanto su resultado como a mí, la verdad que me encanta. Me encanta cómo se ve la combinación del oro con el rojo burdeos. Y hasta aquí este tutorial. No olvide dejarme su like si le ha gustado nuestro vídeo y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.